Quase quebrou a coluna pra dominar a bola. Muchas gracias, saludos a todos los compañeros que estamos en esta reunión. Yo antes que nada quiero decir que finalmente no se logró el que el Papa nos diera unas palabras, que diera un mensaje en esta tesitura, pero sí tenemos ya un mensaje del secretario de Estado del Vaticano, que es el cardenal Pietro Parolin. En ese mensaje, que es muy corto, unos cuantos renglones, pero tiene una cosa importante, que él dice que el Papa le manda una bendición a México con motivo de los 50 años. Creo que esto sería importantísimo difundirlo en México el domingo, mandarlo a los diarios, porque es un mensaje de aliento en momentos difíciles para nuestro país. Creo que la comunidad católica, independientemente de la creencia que uno tenga, creo que para los católicos en México sería un bonito aliciente el asunto. Ahora, entrando en materia sobre el Mundial de Fútbol, bueno, yo me hice aficionado no solamente a los equipos mexicanos, sino también a los extranjeros, en el caso concreto del Santos de Brasil. Yo recuerdo la época en que el gran Pelé, Garrincha, Didi, el que tenía el balón mágico que lo podía subir por encima de la barrera y después caer directo entre las redes. Bueno, todos esos personajes en alguna forma me influyeron para que cuando llegó la selección de Brasil a México 70, bueno, pues ya tuviera un enorme conocimiento de lo que era el fútbol como arte, el fútbol como espectáculo inolvidable y desde luego la presencia de Pelé. Pero yo diría que independientemente del momento en que se da esta inauguración con los cadetes del Colegio Militar que estaban llevando las banderas de México, con todo, surgió algo más, que era la pasión por el coleccionismo. En ese entonces aparece en escena el álbum Panini. El álbum Panini nos permitía entonces a los muchachos de aquellos tiempos pues comprar el álbum e irlo llenando con estampitas con los rostros de los jugadores. Era evidente que no era fácil llenarlo, habría que comprar mucho, pero había la posibilidad de hacer canjes. Los canjes se hacían pues de acuerdo con la importancia del futbolista. Vamos a decir, te doy 15 perenganos por uno de Pelé, te doy 25 tal por uno de Beckenbauer, te doy uno de tal por Teófilo Cubillas. Este escenario se volvió algo así como un tesoro oculto. La gente todavía guarda en su corazón, en su armario, este álbum Panini del año de 1970. De hecho, para los grandes coleccionistas, bueno, pues es una oportunidad de venderlo. Si uno se mete a Amazon, se está vendiendo ese álbum y no sé en cuánto se cotice, pero debe ser una cantidad bastante fuerte. Otra cosa importante es que la anfitrionía de México en aquel entonces permitió que Brasil nos recibiera con los brazos abiertos. Yo tuve oportunidad de ir a Brasil, concretamente a São Paulo en aquellos tiempos, después a Río de Janeiro, y cuando uno llegaba al aeropuerto, la gente decía México, y empezaba a gritar y le alzaban porras para México y casi lo llevaban a uno en brazos, en virtud pues del buen manejo que se había hecho del Mundial, el gran acuerdo que había quedado de la forma en que México había hospedado a los jugadores brasileños. En aquel entonces Brasil era un país cerrado, no era fácil pues integrarse con ellos, sin embargo, después de esto podía haberse dado cualquier acuerdo de carácter diplomático internacional sin mayor problema. Desde luego que eso también repercute entre el resto de los países. El mundial anterior, el de Inglaterra, había sido muy rudo, había habido una serie de lesiones, incluso había sido lesionado en forma tan brutal Pelé, que se dudaba que pudiera llegar a la selección a disputar, en este caso, la posibilidad de quedarse con la Copa Jules Rimet. Sin embargo, bueno, finalmente corrieron al entrenador que no lo quería, llegó Pelé y bueno, pues se convirtió en el gran ídolo de México. Ya lo conocíamos, pero ahora se convirtió en el gran ídolo. Cuando el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, le hizo un homenaje a Pelé, bueno, pues la gente, viejos y jóvenes, algunos ya entrados en años, algunos de mediana edad, ¿quién era ese personaje?
que él, como muchos de los jugadores de aquel entonces, Gianni Rivera, aquí en Italia, pues merece recordarse, merece que por lo menos en esta ocasión no solamente se haga un recuento de lo que fue México en aquel entonces, sino también se haga un recuento de la personalidad de los jugadores y desde luego lo que representa el fútbol como conjunto, lo que representa el fútbol como mensaje de paz, como mensaje donde la disputa es terrible, donde las patadas en ocasiones se vuelven muy agresivas, pero al final todo el mundo se intercambia la camiseta. Creo que de la guerra surge el gran mensaje de paz. Muchas gracias.